Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Ernesto Aguinaga y vamos a continuar con el curso de Teoría del Derecho y siguiendo el programa, hoy día vamos a ver sistema jurídico, ¿de acuerdo? Vamos a ver sistema jurídico. Ya en la clase número 1 hemos visto el proceso de identificación del derecho, en la clase número 2 hemos estudiado cómo se manifiesta el derecho a las personas, a los individuos, esto es, hemos estudiado el derecho desde el único componente, que es la norma jurídica, hemos visto la estructura de la norma, hemos visto el funcionamiento de la norma y hemos visto la clasificación de la norma entre reglas y principios. A partir de ahora, en la clase de hoy, vamos a estudiar el conjunto de normas. ¿De acuerdo? Vamos a estudiar o vamos a ver al derecho ya no como la norma aislada. Ahora vamos a ver al derecho como el conjunto de todas las normas. ¿No es cierto? Vamos a intentar representar al derecho como si fuera un conjunto total, un total de normas. ¿De acuerdo? Ya esa representación del derecho, cuando hacemos el esfuerzo de ver al derecho como un conjunto de normas, a esa representación se le llama sistema jurídico. Y en la clase de hoy vamos a ver eso. Vamos a ver al derecho visto como un sistema. ¿De acuerdo? ¿Y qué significa? ¿Qué significa atribuirle al derecho el rasgo de sistema? Esto es fundamental, ¿eh? La primera idea que me gustaría compartir con ustedes es la siguiente. Primero, el derecho no es que de hecho sea un sistema. ¿De acuerdo? De nuevo, el derecho es un producto, es un artificio. ¿De acuerdo? Y como todo producto y como todo artificio, no es perfecto. ¿Sí? El derecho, por definición, es imperfecto. ¿De acuerdo? Pero debe ser visto como si fuera un producto perfecto. ¿Por qué? Porque si no, no se podría trabajar con el derecho. ¿De acuerdo? Es, digamos, una convención. Todos los abogados y abogadas, los teóricos del derecho, los filósofos del derecho se han puesto de acuerdo y dicen, sabemos que el derecho de hecho es imperfecto, pero vamos a asumir que el derecho es perfecto. ¿De acuerdo? Porque si no asumimos que el derecho es perfecto, no podemos trabajar con el derecho como un mecanismo de control social. Para que el derecho cumpla con su objetivo final de ser un mecanismo de control social, es fundamental que sea visto como un sistema. ¿Por qué? Porque si vemos al derecho como un sistema, si representamos al derecho como un sistema, le vamos a atribuir al derecho si estos rasgos, le vamos a atribuir al derecho los rasgos que tienen los sistemas naturales, por ejemplo. ¿Y cuáles son estos rasgos? Todos los sistemas que existen en la naturaleza presentan tres rasgos: unidad, coherencia y plenitud. Repito, unidad, coherencia y plenitud. Entonces, representar al derecho como un sistema significa o supone, escúchenme bien por favor, significa o supone afirmar lo siguiente, que el derecho es un conjunto, escúchenme bien, unitario de normas. Unidad. Conjunto unitario de normas, perfectamente coherentes entre sí, coherencia, y donde siempre hay una norma para todo caso que se presenta en la realidad, plenitud. El derecho, visto como un sistema, o ver al derecho como un sistema, nos permite decir a nosotros que el derecho es un conjunto unitario de normas perfectamente coherente entre sí y donde siempre hay una norma para resolver cada caso que se presenta en la realidad. Unidad, coherencia y plenitud. Estos tres rasgos son fundamentales
para poder trabajar con el derecho. ¿Por qué? ¿Por qué son fundamentales para poder trabajar con el derecho? ¿Por qué? Por las consecuencias que se desprenden de atribuirle cada rasgo al derecho. De haberle atribuido al derecho el rasgo unidad, se desprende una consecuencia central, se desprende una consecuencia fundamental, se desprende una consecuencia que es basal en la teoría del derecho, la idea de que el derecho es un conjunto de normas jerárquicamente estructurado. La jerarquía normativa se desprende de la idea de unidad. ¿De acuerdo? Sin jerarquía normativa no se puede aplicar el derecho. Y la idea de jerarquía normativa se desprende de atribuirle al derecho el rasgo de unidad. ¿Y qué pasa si le atribuimos al derecho el rasgo de coherencia? Se desprende otra consecuencia fundamental. ¿Cuál es esa otra consecuencia? La idea de que el derecho carece de antinomias. El derecho no tiene antinomias. Vamos a ver qué es una antinomia, pero es fundamental que el derecho no tenga antinomias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si el derecho tuviera antinomias, estaríamos ante un supuesto terrible, que sería que para un mismo caso tenemos dos respuestas que son incompatibles entre sí, que una niega a la otra. Y entonces, si nosotros decimos que el derecho es un conjunto ordenado de normas, un conjunto coherente, un conjunto ordenado de normas coherentes entre sí, lo que estamos diciendo es que en el derecho no se presentan o no se pueden presentar estos casos. Y si se presentan, hay que resolverlos. ¿De acuerdo? Afirmar que el derecho es coherente, que el derecho, al ser visto como un sistema, adquiere el rasgo de coherencia, supone afirmar que en el derecho no hay antinomias. ¿Y qué pasa con la plenitud? ¿Por qué es importante también atribuirle el rasgo de plenitud? ¿Por qué es fundamental? ¿Por qué es esencial? ¿Por qué es central? Porque, piensen en lo siguiente, el derecho es un mecanismo de control social, ¿no es cierto? Y el derecho tiene como propósito controlar el comportamiento humano, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Pero hay algo que es central también en la teoría del derecho. El derecho siempre está a la saga de la realidad, nunca está a la vanguardia. La realidad avanza y el derecho siempre está detrás. El derecho siempre está unos pasos detrás de la realidad, siempre llega tarde. ¿Eso qué quiere decir? Que de facto, realmente siempre habrán supuestos que no están regulados por el derecho. Y si existen supuestos que no están regulados por el derecho, ¿qué pasa? Que son supuestos que no tienen respuesta dentro del derecho. ¿Eso es posible? Según la idea de que el derecho es un mecanismo de control social, ¿es posible que existan supuestos no regulados? No. ¿Por qué? Porque el derecho quiere regularlo todo. Aun cuando de facto sabemos que hay casos que no están regulados, el derecho lo quiere regular. Entonces, cuando nosotros afirmamos que el derecho es pleno, lo que estamos tratando de decir es que en el derecho no hay casos no regulados. Esto es que en el derecho no hay lagunas, que el derecho es necesariamente pleno. Y si se presenta un caso no regulado, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que colmar lagunas, así se llama, colmar lagunas. Entonces, para sintetizar, ver al derecho como un sistema significa afirmar o sostener que el derecho es un conjunto unitario de normas, perfectamente coherentes entre sí. Esto es, que no se contraponen unas a otras, no se boicotean unas a otras, y además que dentro del derecho siempre hay una y solo una respuesta para todos los casos que se presentan en la realidad. Vayamos a ver entonces ahora a estudiar el rasgo unidad, ¿sí? Vamos a ver, ya hemos dicho que atribuirle al derecho la idea de que es un sistema implica asumir en primer término que es un conjunto unitario de normas. ¿Qué significa afirmar que el derecho es un conjunto unitario de normas? ¿Qué significa? Hemos dicho que la consecuencia final es la jerarquía normativa. ¿Cómo se llega
de afirmar que el derecho es un conjunto unitario de normas a la idea de jerarquía normativa, ¿no es cierto? De afirmar una cosa se llega a la otra, pero eso significa que al medio hay algo. ¿Cómo se llega de una cosa a la otra? Ajá, esto es fundamental, es central, ¿sí? Vamos a explicarlo. Si nosotros decimos que el derecho es un conjunto unitario de normas, lo que estamos tratando de sostener o afirmar es que todas las normas dentro del derecho, todas, absolutamente todas las normas que integran este conjunto, tienen el mismo origen. ¿De acuerdo? Estamos diciendo eso, específicamente eso. Repito, que absolutamente todas las normas que integran el conjunto llamado derecho, todas tienen el mismo origen. ¿Cómo es eso posible? Si hemos visto en las clases pasadas, ¿no es cierto? Hemos visto en las clases pasadas que las normas pueden ser producidas por diferentes órganos, siguiendo diferentes procedimientos. ¿Cómo podemos afirmar entonces que todas tienen el mismo origen? Ajá. Porque aquí aparece algo que se denomina cadena de validez. ¿Se acuerdan en la primera clase cuando hablamos de los criterios de validez? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Bien. Sí, y hemos dicho que para identificar la existencia de una norma tenemos que identificar los criterios de validez. Perfecto. Cuando atribuimos la idea de unidad al derecho, lo que estamos queriendo decir es que existe un criterio de validez que explica la existencia de todo. Que explica la existencia de todo. Y que en última instancia, la validez de todas las normas del derecho, de absolutamente todas las normas del derecho, culmina en ese único criterio de validez. Culmina en ese único criterio de validez. ¿Cómo es posible? Ajá, esta es la idea que Kelsen explicaba de la cadena de validez. Una norma jurídica pertenece a un derecho determinado si su cadena de validez culmina en la última norma de validez del sistema. Por ejemplo, miren, supongamos un contrato de compraventa. Un contrato de compraventa de una botella de agua. ¿Sí? Miren, ese contrato de compraventa de la botella de agua es jurídico, sí, porque en última instancia es válido según la Constitución del Perú. ¿Cómo? Miren, un contrato de compraventa de agua es válido porque ha sido celebrado conforme al Código Civil. El Código Civil es una norma que regula los contratos de compraventa. ¿De acuerdo? La validez de este acto jurídico llamado compraventa de la botella de agua debe ser evaluado de conformidad con el Código Civil. Pero el Código Civil es una norma jurídica válida, ¿sí o no? Sí lo es. ¿Por qué es una norma jurídica válida? Porque es una norma jurídica que ha sido emitida por el legislativo siguiendo el procedimiento correspondiente. Y esa norma jurídica es válida porque en ese punto en particular desarrolla un derecho fundamental que se llama libertad de contratación. ¿Han visto cómo del contrato de compraventa de agua hemos llegado a la Constitución? Ya, al haber reconstruido todo esto que está aquí, hemos reconstruido algo que se llama cadena de validez. La idea que está detrás de la idea de unidad es que la cadena de validez de absolutamente todas las normas, que integran el conjunto llamado derecho, todas esas cadenas de validez culminan en exactamente la misma norma. ¿Cuál es esa norma en la que culmina la cadena de validez de absolutamente todas las normas del derecho? En el caso peruano, la Constitución de 1993. ¿Se entiende? La Constitución de 1993. ¿Y por qué esto es así? Porque
Porque cuando el derecho se estructura según un último criterio de validez, todas las normas que están por debajo de ese criterio de validez se organizan en una especie de pirámide. Se organizan de forma escalonada, donde la validez de la norma que está en el escalón inferior se determina según su conformidad con la norma que está en el escalón superior. Y así seguimos subiendo hasta llegar ¿a dónde? Al último escalón. ¿Y por qué es una pirámide? ¿Han visto las pirámides? En las pirámides todo culmina en un último triangulito que está en la cabeza, ¿no es cierto? Han visto cómo las pirámides es grandaza en la base, es un cuadrado, ¿no es cierto? Y va subiendo. Y todo lo que va subiendo culmina en el mismo punto. Ya, esa es la idea del derecho. La idea del derecho es que es así, de que en el derecho hay un montón de normas. Hay un montón de normas, pero estas normas constituyen una unidad porque la cadena de validez de cada norma que existe en el derecho todas culminan en el mismo punto. Todas, absolutamente todas, culminan en el mismo punto y es por eso que este punto que está aquí es el que le confiere unidad a todo este conjunto de normas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Le confiere unidad a todo este conjunto de normas. Entonces, para saber si una norma es válida, para saber si una norma existe, lo que tenemos que hacer es estar en capacidad de reconstruir, ¿qué cosa? La cadena de validez. Y si reconstruimos la cadena de validez, se estarán dando cuenta de algo. ¿De qué cosa? Estamos reconstruyendo una jerarquía. ¿Por qué estamos reconstruyendo una jerarquía? Porque lo que está más arriba pesa más que lo que está más abajo. ¿Por qué lo que está más arriba pesa más que lo que está más abajo? Porque la validez de lo que está más abajo se evalúa de conformidad con lo que está más arriba. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Si lo que está más abajo es válido porque es conforme con lo que está más arriba, entonces lo que está más arriba vale más. Y si lo que está más arriba vale más, resulta, ¿no es cierto?, que lo que está en última instancia, en el triangulito final de la pirámide, donde confluye todo, esto es lo que pesa más. Y de ahí para abajo reconstruimos una jerarquía. Reconstruimos una jerarquía. Lo que está más arriba es lo que más vale y lo que está más abajo vale menos. Y entonces hay una jerarquía. De acuerdo con la idea de unidad, el derecho se construye, el derecho se organiza de arriba hacia abajo, donde lo que está más arriba vale más, pesa más, es más importante y prevalece siempre de lo que está más abajo. ¿Esto qué quiere decir? En un derecho como en el Perú, donde existen tres niveles, el nivel reglamentario, el nivel legal y el nivel constitucional, esto quiere decir que las normas que están en el nivel constitucional siempre son más importantes y siempre prevalecen y son jerárquicamente superiores a las normas que están en el nivel legal. Y a su vez, las normas que están en el nivel legal siempre prevalecen, siempre son superiores a las normas que están en el nivel reglamentario. Vayamos ahora entonces al otro rasgo, el rasgo coherencia. Ya hemos visto el rasgo unidad, ¿no es cierto? El rasgo unidad, recapitulando brevemente, lo que nos dice es que el derecho es un conjunto unitario de normas que se organiza de arriba hacia abajo, donde la validez de todo, absolutamente todo, depende siempre de un último criterio y por lo tanto, como todo depende de ese último criterio, el derecho se organiza de arriba hacia abajo y como se organiza de arriba hacia abajo, el derecho tiene jerarquía. De ahí se desprende la idea de jerarquía normativa, que significa que lo que está más arriba
pesa más que lo que está más abajo. Y que por lo tanto lo que está más arriba siempre va a desplazar, siempre va a dejar de lado a lo que está más abajo. ¿Sí? Coherencia. ¿Qué implica la idea de coherencia? La idea de coherencia implica ausencia de antinomias. ¿De acuerdo? Ausencia de antinomias. ¿Qué es una antinomia? ¿Qué es una antinomia? Una antinomia es un caso que teóricamente hablando es una patología. ¿Qué significa esto? Significa que para un mismo caso, el derecho ofrece dos respuestas. Claro, pero no es que sean dos respuestas redundantes. ¿De acuerdo? Que ahí no pasaría nada, sino que si son dos respuestas redundantes, el derecho está diciendo dos veces lo mismo. En realidad eso no sería un problema. Sería un gasto de recursos innecesario, pero no es un problema. ¿Cuándo hay un problema? Cuando se presenta una patología, cuando el derecho te da dos respuestas para un mismo caso, pero las dos respuestas que el derecho te da son abiertamente incompatibles entre sí. ¿Qué significa que sean abiertamente incompatibles entre sí? Significa que una niega a la otra y viceversa. Significa, lógicamente hablando, que las dos no pueden ser verdaderas o falsas al mismo tiempo. ¿Se entiende? No pueden ser verdaderas o falsas al mismo tiempo. O una es verdadera y la otra es falsa, o al revés, una es falsa y la otra es verdadera. Las dos no pueden ser verdaderas o falsas al mismo tiempo, porque son abiertamente opuestas. Una ordena que se haga A y la otra ordena que se haga no A. Se niegan mutuamente. Se niegan mutuamente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si detectamos, porque las antinomias se presentan en la realidad. Y hay que detectarlas. Y cuando se detectan deben ser resueltas. ¿Se entiende? Hay que resolverlas. Lo primero entonces es detectar una antinomia. ¿Cuándo se produce una antinomia? ¿Cuándo se produce esta patología en la que el derecho te da dos respuestas que es incompatible entre sí? Recordemos la clase 2, cuando vimos norma jurídica. ¿Se acuerdan que cuando vimos norma jurídica vimos que por sus contenidos la norma podría ser o bien una obligación, o bien una prohibición, o bien un permiso? Perfecto. También vimos ahí, ¿no es cierto?, que por su estructura la norma correlaciona una condición, un comportamiento real que está atado con una consecuencia, ¿de acuerdo? Donde la consecuencia es el mandato, y el mandato es, ¿qué cosa? La prohibición, la obligación o el permiso. ¿Sí? Estamos recordando, ok, traigamos eso de nuevo aquí ahora. Entonces, imaginemos lo siguiente. Un mismo comportamiento por una norma está correlacionado con una prohibición. Y ese comportamiento, ese mismo comportamiento en otra norma está correlacionado con un permiso. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el mismo comportamiento a la vez está prohibido y está permitido. Lógicamente hablando, un mismo comportamiento no puede estar prohibido y permitido al mismo tiempo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la prohibición te quita una posibilidad de acción, mientras que el permiso te la confiere. Son lógicamente incompatibles entre sí. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que una prohibición versus un permiso siempre supone una antinomia. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa si una norma frente a un comportamiento estipula una obligación y al mismo tiempo frente a ese comportamiento estipula un permiso? Nuevamente estamos ante un supuesto de antinomia. ¿Por qué? Porque la obligación te obliga a seguir un curso de acción, mientras que el permiso simplemente te confiere
un espacio de decisión. Tú decides si sigues o no ese curso de acción, mientras que la obligación te obliga a hacerlo. Piensen en lo siguiente, imagínense que yo les digo a ustedes, están obligadas a beber agua. Y al mismo tiempo les digo, pero también tienen permitido beber agua. Si yo les digo que están obligados a beber agua, les estoy diciendo que no pueden dejar de beber agua. En cambio, si les digo que tienen permitido beber agua, ustedes deciden si beben o no beben. ¿Se han dado cuenta cómo son incompatibles entre sí? Entonces, obligación versus permiso también es una antinomia. También es una antinomia. ¿Y qué pasa entre prohibición y obligación? Para esto hay que hacer una disquisición. Hay que distinguir obligaciones negativas de obligaciones positivas y prohibiciones negativas de prohibiciones positivas. Una obligación positiva es una obligación de hacer algo y una obligación negativa es una obligación de no hacer algo. Una prohibición positiva es una prohibición de hacer algo y una prohibición negativa es una prohibición de no hacer algo. ¿Por qué es importante hacer esta distinción, esta disquisición? Porque se habrán dado cuenta que una obligación negativa o una obligación de no hacer algo equivale a una prohibición de hacer algo. Y del mismo modo, una prohibición negativa o una prohibición de no hacer algo equivale a una obligación de hacer algo. Entonces, ¿cuándo se producirá una antinomia? Una antinomia se va a presentar cuando tengamos que, de un lado, una norma prohíbe hacer algo y al mismo tiempo te obliga a hacer ese algo. Ahí estamos en una relación de antinomia entre esas dos normas. Y lo mismo en sentido negativo. Habrá una antinomia si una norma te prohíbe no hacer algo y al mismo tiempo te obliga a no hacerlo. Ahí también estaríamos ante una antinomia. Entonces, esos son los 4 supuestos de antinomia. Prohibición versus permiso, obligación versus permiso, prohibición positiva versus obligación positiva y prohibición negativa versus obligación negativa. ¿Y qué pasa si detectamos una antinomia? Pues hay que resolverla. ¿Y cómo se resuelven las antinomias? Pues el derecho nos ofrece 3 criterios para resolver antinomias. Primer criterio, jerarquía. Segundo criterio, temporalidad. Y tercer criterio, especialidad. ¿Qué es lo que nos dice el criterio jerarquía? Lo que nos dice es que en un supuesto de antinomia prevalece la norma jurídica que tiene jerarquía mayor. O sea, tenemos que ver la unidad del sistema. ¿Qué es lo que nos dice el criterio temporalidad? El criterio temporalidad lo que nos dice es que si se presenta una antinomia entre 2 normas, prevalece la última norma. La última más reciente en el tiempo, esa prevalece. La última norma desplaza a la norma anterior en el tiempo. Siempre prevalece la posterior en el tiempo. ¿Y qué es lo que nos dice el criterio especialidad? Lo que nos dice el criterio especialidad es que siempre va a prevalecer la norma especial versus la norma general. Bien, finalmente vamos a ver el último rasgo que se le atribuye al derecho cuando se le ve como un sistema. Esto es el rasgo de la plenitud. ¿Qué significa? Bueno, ya sabemos lo que significa asumir que el derecho es pleno, ¿no es cierto? Si asumimos que el derecho, porque es un sistema, es unitario, estamos diciendo que es un conjunto de normas unitarias, o donde la validez de todas se desprende del mismo origen, ¿no es cierto? Del mismo criterio de validez. Cuando decimos que es coherente, lo que estamos diciendo es que todas las normas, absolutamente todas las normas dentro del sistema,
Todas son coherentes entre sí. ¿Qué significa eso? Que entre ellas no se presentan relaciones de antinomia. Y si se presentan, que las tenemos que resolver, y ya lo hemos visto. Ya sabemos cómo se resuelven las antinomias. Ya sabemos cuándo se presenta una antinomia y ya sabemos cómo se resuelven. Ahora vamos a ver otra patología del sistema. ¿De acuerdo? Las antinomias son una patología por exceso. Hay más normas de las que se necesitan para controlar la realidad. Y además, las normas excesivas además se contraponen entre sí. Esa es una patología por exceso, así se llama. Cuando se presenta una laguna, se presenta otra patología, solo que ya no es por exceso, sino es por defecto. No hay normas que regulen la realidad. ¿Se entiende? Vean, antinomias. Hay más normas de las que se necesitan para regular la realidad. Laguna. No hay normas que regulen la realidad. Fíjense, si nosotros vemos en conjunto coherencia y plenitud, se llega a la siguiente conclusión. Para cada caso que se presenta en la realidad, solamente debe haber una y solo una norma jurídica. Es una patología que hayan dos normas que se oponen entre sí, y también es una patología que no haya norma que resuelva ese problema. Cuando hay dos normas que se contraponen entre sí, estamos ante la patología que se llama antinomia que acabamos de ver. Y cuando no hay norma que resuelva el problema que tenemos ante nuestras manos, estamos ante la patología que vamos a ver ahora, que se llama laguna. ¿Cuándo se presenta una laguna entonces? ¿Cuándo se presenta una laguna? Una laguna se presenta cuando tenemos un caso real, cuando tenemos algo que pasa en la realidad, pero ese algo que está pasando en la realidad no forma parte del supuesto de hecho de ninguna norma jurídica. Ninguna norma jurídica tiene ese aspecto de la realidad como supuesto de hecho. Y por lo tanto no tiene correlacionado o imputado, ese supuesto no tiene imputado ninguna consecuencia jurídica. No hay ninguna consecuencia jurídica, no hay ninguna orden, no hay ningún mandato en relación con ese comportamiento. Pero ya sabemos que el derecho es un mecanismo de control social. Y si el derecho es un mecanismo de control social, el derecho también quiere controlar ese comportamiento. Pero, por la razón que fuere, el derecho no lo ha hecho todavía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Cuando se presenta un caso como ese, la teoría del sistema lo que nos dice es que debemos colmarlo. ¿Qué significa colmarlo? Tenemos que construir una respuesta utilizando las otras normas del sistema. Y ese proceso, en virtud del cual utilizamos las otras normas del sistema para construir una respuesta para este supuesto no regulado, a ese procedimiento se le llama analogía. El procedimiento en virtud del cual colmamos lagunas se llama analogía. ¿Y cómo es una analogía? ¿Cómo es? ¿Cómo se resuelve un problema de laguna utilizando la analogía? Lo primero para aplicar una analogía, lo primero es caer en cuenta de algo. ¿De qué cosa? De que tenemos un caso que no forma parte del supuesto de hecho de ninguna norma jurídica. Si este caso no forma parte del supuesto de hecho de ninguna norma jurídica, entonces este caso no tiene una respuesta jurídica. Es un caso para el cual no hay correlacionada ninguna respuesta jurídica. Ese es el primer paso, ¿no es cierto? Ese es el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es caer en cuenta de lo siguiente. El caso
que yo tengo en mis manos no está correlacionado con ninguna norma jurídica. El caso no forma parte del supuesto de hecho de ninguna norma jurídica, pero en el derecho hay un caso similar. No idéntico, ¿ah? Porque si hubiera un caso idéntico, entonces el caso está regulado. Si no es similar, un caso que se parece, un supuesto parecido, un supuesto que es equivalente. Y ese supuesto equivalente, como sí existe dentro del derecho, entonces sí tiene correlacionada una consecuencia jurídica. ¿Qué consiste la laguna? En la laguna, ¿qué consiste la analogía? En la analogía lo que hacemos es lo siguiente. Primero, afirmar que el caso no regulado con el caso regulado son equivalentes, que se parecen. Y como son equivalentes, entonces al caso no regulado le aplicamos la consecuencia jurídica del caso regulado. ¿Se entiende? Pero lo primero en este caso es ¿qué cosa? Constatar la relación de equivalencia. Veámoslo con un ejemplo. ¿Sí? Veámoslo con un ejemplo. Voy a hablar de un ejemplo real, porque no se me ocurre nada mejor. Hace muchos años yo trabajé en el Ministerio de Trabajo. Hace muchísimos años trabajé en el Ministerio de Trabajo y me tocó resolver un caso particular. En la legislación laboral se prohíbe que cuando los trabajadores se van a la huelga, el empleador contrate personal de reemplazo. O sea, que por ejemplo, yo me voy a la huelga y que contraten un profesor que me reemplace mientras yo estoy de huelga. Eso está prohibido. ¿De acuerdo? Eso está prohibido. Pero ¿qué pasaría si el empleador no contrata un profesor que me reemplace, sino que va a otro profesor que ya estaba contratado desde antes y le dice, oye, haz el trabajo del que se ha ido a la huelga? Ese es un supuesto no regulado. ¿De acuerdo? Pero ¿se parece o no? ¿Se dan cuenta? No es lo mismo contratar a un profesor de reemplazo que coger a un profesor que ya estaba contratado y dictar las clases del profesor que se fue a la huelga. No son exactamente idénticos los casos, pero se parecen. ¿Por qué se parecen? Porque en los dos casos se está reemplazando al trabajador que se está yendo a la huelga. Entonces, como se parecen los dos casos, como son equivalentes, los dos casos, ¿qué es lo que hago yo con la analogía? Utilizo la prohibición de contratar a un profesor de reemplazo para decir ¿qué cosa? Que también debe estar prohibido decirle a un profesor ya contratado que reemplace al trabajador o al profesor que se ha ido a la huelga. Esa es la analogía. Bien, eso es todo por hoy y la próxima clase entonces vamos a ver el proceso de aplicación del derecho y el proceso de interpretación jurídica. Nos vemos. Hasta luego.